lujo tenerle al querido Guilherme Canela desde París, por eso está este horario que anunciamos, por la diferencia horaria. Y bueno, como secretaria general de la Asociación de Jueces, en nombre de toda la comisión y del presidente Delio Vera, les doy la bienvenida a Guilherme Canela, quien no solo es un experto en el tema, sino también es un gran amigo del Paraguay, que siempre generosamente ha venido muchas veces a nuestro país a compartir sus conocimientos y sigue haciéndolo, aunque sea en la distancia. Así que Guilherme, para mí es un verdadero orgullo, un verdadero honor y estoy muy contenta de tenerte con nosotros. Y acordate de que todos los que vamos a escuchar hoy son jueces y juezas del Paraguay, que estamos muy ansiosos de compartir tus conocimientos y de que algo quede entre nosotros. Bueno, yo le doy la posta a nuestra colega Miriam Núñez, que desde el Chaco paraguayo se está conectando y Miriam va a ser hoy la moderadora. Miriam, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Vivian. Muy buenas tardes a nuestro disertante, a Guilherme Canela, igualmente a cada uno de los colegas, quienes se conectan desde todo el territorio paraguayo a los efectos de ser partícipes de este evento, así como dijo la doctora Vivian, tan significativo para toda la magistratura, considerando no solamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, sino por la envergadura de nuestro disertante, a quien le tengo un respeto superlativo en razón a que desde mis inicios en el Ministerio Público como funcionaria fiscal he tenido acceso a ser capacitada por la UNESCO, por el señor Guillerme, e igualmente instruida en la caja de herramientas que es tan útil y que hoy en la magistratura, con mayor razón aún, nos damos cuenta del gran aporte de estos materiales y la formación que nos da siempre la UNESCO. Y así como refirió la compañera, Guillermo es un gran amigo del Paraguay y aparte de ello es la figura, es el rostro visible, es la impronta de la libertad de expresión, no solamente por la institución a la que pertenece, sino por las veces que ha venido hasta el Paraguay para reunirse con el funcionario público de todos los estamentos para formarnos en este tema tan actual y más actual hoy día dentro de la magistratura por las últimas resoluciones a nivel capital en libertad de expresión y su confrontación con otros derechos. Entonces, eso a título personal, Guillermo, e igualmente en carácter de moderadora, me siento totalmente privilegiada desde el recóndito territorio del Paraguay, Chaco paraguayo, Chaco boreal. Tengo el alto honor de presentarle a nuestro disertante y daré lectura a su currículum resumido porque en puridad tiene una formación y una trayectoria casi infinita en el rubro y en su misión en el Paraguay precisamente. Guillermo Canela es jefe de la sección de libertad de expresión y seguridad de periodistas del sector de comunicación e información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Guillermo Canela ocupa el cargo de jefe de la sección de libertad de expresión y seguridad de los periodistas de la UNESCO con sede en París. Durante 8 años ocupó el cargo de asesor regional de comunicación e información para América Latina y el Caribe en la oficina de la UNESCO de Montevideo. Durante esos años se desempeñó como coordinador regional de iniciativa de la UNESCO para la promoción de la democracia y la libertad de expresión en los sistemas judiciales de América Latina. Él también fue el secretario del Comité Regional de la Memoria de la UNESCO, del Programa Mundial para América Latina y el Caribe, y punto focal de la Organización para Cuestiones Relacionadas con la Seguridad de Periodistas. Es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, UNB, y maestría en Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo, USP. Durante 8 años, desde el 2000 al 2008, Guillermo coordinó el área de investigación en medios y periodismo de Agencia de Noticias para los Derechos del Niño, ANDI. En ese periodo fue responsable de varias encuestas que evaluaron la cobertura de los medios de comunicación sobre temas como infancia, educación, derechos, violencia, salud, abuso sexual, desarrollo humano y social, drogas, democracia participativa,
responsabilidad social empresarial, derechos humanos, entre otros. Es coautor de 10 libros publicados por la ANDI sobre estos temas referidos, serie Medios y Sociales Movilización, Editorial Cortés, y varios folletos, revistas y textos de discusión sobre diversos temas relacionados con el universo de los derechos humanos, de los derechos del niño, en particular del desarrollo y de las democracias. Fue consultor de investigación por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y su tratamiento de delincuentes, y por el medio Ayrton Senna Periodismo. Guillermo fue miembro senior del grupo de trabajo del Ministerio de Justicia de Brasil para brindar servicios de asesoría para la regulación del sistema de calificación de programas de TV e investigador asociado al Núcleo de Estudios de Medios y Política de la Universidad de Brasilia. Fue presidente del Comité Consultivo sobre Niños y Medios de Comunicación en Uruguay. Publicó junto con Solano Nascimento el libro Acceso a la Información y Políticas Públicas de Control Social. Participó activamente en el proceso de discusión e implementación de leyes de acceso en Brasil, Paraguay y actuó como organismo internacional observador en el proceso de gobierno abierto de Uruguay. Fue y es miembro de varios consejos asesores y jurados relacionados con el periodismo y la libertad de expresión. Este es el currículum resumido de nuestro disertante. Como verán todos los colegas, vamos a tener la intervención y la capacitación por parte de un entendido en la materia. Vamos a sacarle todo lo que podamos en cuanto a las consultas. Y en ese sentido, recordarles la temática, nuestro grupo de WhatsApp e igualmente en la aplicación para las preguntas que vayan dejando los colegas. Y una vez que termine la disertación, nuestro invitado, entonces procederemos a las consultas de los colegas. Entonces, muy bienvenido, Guillermo. Adelante en la presentación del tema. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Es siempre un gusto poder estar dialogando con la magistratura de Paraguay, un país que me encanta muchísimo. Como dijo la doctora Vivian, yo ya estuve ahí muchísimas veces y extraño el país y a ustedes. Ojalá podamos tener una instancia como esta personalmente y no solamente virtualmente, pero esta tecnología ayuda a eso, ¿no? De que desde París podamos hacer este diálogo sobre este tema tan apasionante y tan complejo como es la protección y la promoción de la libertad de expresión por los sistemas judiciales. Así que muy buenas noches desde París a todos y todas. La idea es que yo haga una presentación por algunos minutos y después podamos ahí tener una conversación con ustedes sobre las cuestiones más actuales sobre esta temática. Entonces, lo que voy a buscar hacer es presentar cuáles son los estándares internacionales que fueron acordados a lo largo de las últimas 8 décadas, desde que la Declaración Universal de Derechos Humanos trajo la discusión más actual sobre libertad de expresión en su artículo 19. Vamos a llegar allá. Voy a presentar estos estándares, estos parámetros, estas discusiones, pero después durante las preguntas, con mucho gusto, podemos ver cómo estos parámetros y estos estándares se aplican a casos concretos que a ustedes les puedan interesar o a temáticas concretas que a ustedes les puedan interesar. La relación entre la libertad de expresión y la justicia, que a un primer momento parece una relación que también es cierta, por supuesto, de aplicación, ¿no? O sea, ustedes como magistrados y magistradas tienen que tomar decisiones que implican o proteger la libertad de expresión o restringirla en los casos que esto es permitido por los estándares internacionales. Va mucho más allá de eso, va mucho más allá de la aplicación de la ley en materia de libertad de expresión. La justicia y
y las varias consecuencias de la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, son dos pilares fundamentales de los sistemas democráticos. Cuando un gobierno autoritario llega al poder, hace dos cosas. Reduce la independencia de los y las jueces y juezas y censura a la prensa. A los gobiernos autoritarios no les gustan jueces independientes y no les gustan periodistas independientes. Y eso porque el sistema de frenos y contrapesos, o sea, el sistema que el Poder Judicial y el periodismo independiente o las voces independientes crea, que es este sistema de control de los poderosos, de contrapoderes, son sistemas que a los poderosos y a los autoritarios no les gustan, porque es lo que los hace rendir cuentas. Entonces, a lo largo de esta presentación es muy importante que ustedes hagan esta reflexión, esta autorreflexión, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación de ustedes, ¿no? Como magistrados y magistradas y operadores judiciales con la idea más amplia de libertad de expresión? De lo cual la aplicación jurisdiccional, o sea, en el sentido de tomar decisiones, es una cuestión fundamental, pero es mucho más allá de eso. Incluyendo, hay una discusión importantísima sobre la libertad de expresión de ustedes como magistrados. ¿Hasta qué punto va la libertad de expresión de jueces y juezas? Y eso también es parte de esta discusión tan compleja que tenemos hoy en día. Entonces, como la doctora Mian ya ha mencionado, imagino que la Asociación de Jueces haya distribuido a ustedes con anticipación estos varios materiales de la UNESCO que existen afortunadamente en español para apoyar jueces, jueces y otros operadores judiciales de toda la región y están disponibles en varias lenguas, pero también en español. Entonces, uno de estos materiales es este que está ahí en la pantalla, que se llama Caja de Herramientas para Escuelas Judiciales Iberoamericanas. Es un material gratuito, está disponible para download, pero le puse acá en el principio porque como tenemos poco tiempo, yo voy a hacer un resumen de cuestiones centrales, pero si ustedes quieren se ahondar en estas cuestiones, esta caja de herramientas va a los varios detalles con la jurisprudencia interamericana, con la jurisprudencia internacional sobre estos varios ángulos y perspectivas de la libertad de expresión. Entonces, evidentemente que la libertad de expresión está conectada a, entre otras cosas, las formas como nosotros como seres humanos, utilizamos esta expresión. Cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo producimos arte, cómo producimos periodismo, cómo producimos ciencia, y etcétera. Y evidentemente estas formas, como hablamos, están muy conectadas con el desarrollo tecnológico, que hace 2000 años tenía que ver con papel y tinta, y hoy tiene que ver con inteligencia artificial. Pero estos desarrollos tecnológicos, como ustedes deben imaginar y lo saben muy bien, son mucho más veloces que la legislación que establece las reglas del juego para todo eso. Y por eso mismo es fundamental a la magistratura un fuerte conocimiento de los principios. Porque si es cierto que muchas veces el detalle de la ley no acompaña la velocidad de las transformaciones, el espíritu de los principios de derechos humanos, en este caso de libertad de expresión, no cambian. Vamos a ver en un rato el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este artículo es tan válido hoy con inteligencia artificial generativa como era válido en 1948, que siquiera existía la televisión. Entonces, eso es muy importante, es comprender cuál es la espina dorsal de esta discusión, más allá que el detalle de la ley, que evidentemente va cambiando a medida que hay la transformación tecnológica, a medida que las sociedades avanzan y etcétera.
Perdón que no sé por qué no está. Ahora sí. Entonces, yo les invito ahí, desafortunadamente, si estuviéramos en un aula en 3 dimensiones y no en 2 dimensiones como estamos acá, yo haría una pausa ahora para una interacción, pero yo les invito a hacer un ejercicio de escribir ahí en sus cuadernos o en sus teléfonos celulares, etcétera, esta autorreflexión sincera de ¿qué piensan ustedes de la libertad de expresión? O sea, como individuos, como ciudadanos y ciudadanas, pero también como magistrados. O sea, si yo les hiciera esta pregunta, bueno, ¿por qué ustedes están acá hoy para hablar de libertad de expresión? ¿Qué esperan escuchar? O sea, ¿qué les interesa sobre libertad de expresión? ¿Cómo definen la libertad de expresión? ¿Cuál es el eje central? Sería muy importante que ustedes en estos próximos segundos pudieran hacer esta reflexión, esta autorreflexión, incluso para compararla cuando lleguemos al final de esta presentación, cuánto que la autorreflexión de ustedes está o no está alineada con los estándares internacionales de libertad de expresión, con lo que significa este derecho tan complejo. Entonces, les invito a todos y todas en algunos segundos tomar esta nota. Bueno, si yo tuviera que definir libertad de expresión con 2 o 3 palabras clave, ¿qué diría? ¿No? ¿De qué se trata este tema? Por ejemplo, ¿esto es libertad de expresión? Entonces, este chiquilín desde muy temprano está utilizando su libertad de expresión, ¿verdad? Por ahí no le gustó algo, tiene hambre, quiere llamar la atención, pero todo eso es libertad de expresión. Y yo siempre empiezo estas presentaciones con esta imagen porque esto es una de las características más centrales y fundamentales del derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión tiene una protección tan significativa en el sistema universal de derechos humanos porque la libertad de expresión es una de las características que nos define como seres humanos. La utilizamos desde el comienzo. O sea, desde que estamos dando patadas en la panza de la madre, lo que estamos intentando hacer es utilizar esta característica que incluso nos diferencia de los otros animales, que es la característica de la expresión, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que no es por otra razón que la libertad de expresión tiene una protección tan fundamental, porque cuando la coartamos, cuando la censuramos, lo que estamos haciendo al fin del día es disminuir la humanidad del individuo, dado la centralidad de este derecho en nuestra propia comprensión como Homo sapiens, ¿no? Y eso es libertad de expresión. Imagino que ustedes se dan cuenta que eso son pinturas prehistóricas, en este caso por particular de cuevas de Lascaux en Francia. Eh, y fíjense ustedes de nuevo que el ser humano desde mismo antes de la invención de la escrita, ya buscaba expresarse, por lo tanto, reforzando la importancia que tiene la libertad de expresión para nuestra definición como seres humanos. Pero ¿y eso es libertad de expresión? Y fíjense ustedes que cuando hago esta pregunta para colegas de ustedes, esta misma imagen en varias partes del mundo, no hay tanta unanimidad si esto es o no es libertad de expresión. Entonces, mientras que para eso es casi unánime, nadie dice que no es libertad de expresión, incluso le damos el título de Patrimonio de la UNESCO. Cuando estamos delante de eso, la gente ya tiene duda. Dice, bueno, pero ahí hay derechos de propiedad involucrados. Mira que este muro, esta pared es de alguien y no sé qué, que son reflexiones relevantes, ¿verdad? Y ahí cuando vamos a esto y hago la pregunta, ¿y esto es libertad de expresión? Perdón, la anterior.
Imagino que ustedes saben que esta es una pintura de un artista británico famoso llamado Banksy, que nadie conoce su identidad, pero él deja estas cosas por ahí. Y bueno, fíjense que es la misma lógica, ¿verdad? Así como este muro, esta puerta también tiene un dueño. Pero como ahora lo hizo Bansky y bueno, y eso tiene, la puerta ahora vale un montón de plata, y quizás porque a nosotros nos gusta más este tipo de arte que este tipo de arte, bueno, ahí ahora esto es libertad de expresión. Entonces, de nuevo, fíjense ustedes de la complejidad de cómo significa este tipo de definiciones. Bueno, esto imagino que ustedes saben que es Galileo Galilei y si yo pregunto hoy, ¿no? 5 de septiembre de 2024, todo lo que produjo Galileo en términos de ciencia y de conocimiento es libertad de expresión, todos vamos a decir que sí, pero cuando él produció eso en aquel entonces, o sea, básicamente decir que la Tierra no era el centro del universo, que estaba alrededor del Sol, fue condenado a prisión domiciliaria perpetua por la Iglesia Católica. O sea, aquella gente, por lo tanto, no estaba de acuerdo que lo que hacía Galileo era libertad de expresión, ¿no? De nuevo, fíjense ustedes que también las percepciones se van a cambiando con los tiempos, ¿no? Aunque me asusta que una gente vuelva a pensar que la Tierra es plana hoy en día, pero bueno, ese es otro tema. Eh, y esto es libertad de expresión, nuevo, una procesión católica que se llama Corpus Christi, ocurre en varias partes del mundo. Bueno, nadie va a decir que no, ¿no? Esta expresión religiosa es una libertad de expresión. Pero ahí sí vamos y vemos esta foto, ¿no? Que también es un tipo de procesión, pero de una característica distinta. Eh, ya no es tan unánime en el mundo que esto sea libertad de expresión. En algunos países, por ejemplo, declararse homosexual tiene como pena en el derecho penal la pena de muerte, la pena capital, y no son pocos, son más de 10 países que tienen estas características. Entonces, fíjense ustedes que mientras muy pocos no estarían de acuerdo que eso es libertad de expresión, todavía hay una cantidad significativa de lugares que dirían que esto no es libertad de expresión, ¿no? Este tipo de arte es libertad de expresión. Todos acá creo que vamos a estar de acuerdo que sí, pero cuando llegamos a esto, por ejemplo, aunque mucha gente va a decir que sí es libertad de expresión, ustedes van a ver que en muchos países, por ejemplo, hay políticas públicas que financian este tipo de arte o de actividad artística, pero no financia este tipo de actividad artística. Entonces, fíjense que también la definición de libertad de expresión tiene que ver cómo las políticas públicas relacionadas a las financiaciones que vienen del Estado se relacionan o no con un tipo de definición u otra. Bueno, después vamos a ver que, no sé por qué mi sistema está como que pasando algunas diapositivas sin que yo pida, pero no pasa nada. Después, por ejemplo, una de las sinfonías de Beethoven. Todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Que es libertad de expresión y mi intención acá es decir a ustedes que la libertad de expresión va mucho más allá del ejercicio periodístico, que muchas veces es como la gente reduce el tema libertad de expresión a libertad de prensa, ¿no? Y después si vemos, bueno, todos ahí, nadie va a estar en desacuerdo que Beethoven, que esto, que aquello. Y ahí, si vemos a esto, imagino que muchos de ustedes saben qué pintura esta es un cuadro famoso de Picasso llamado Guernica, y el cuadro representa la masacre de esta ciudad llamada Guernica durante la dictadura franquista en España. Bueno, hoy de nuevo, ¿no? 5 de septiembre de 2024, todos nosotros, esto sí es libertad de expresión, además admiramos el cuadro que está ahí en el Museo Reina Sofía en Madrid, de no sé cuánto, pero en aquel entonces, por ejemplo, los generales franquistas cuenta la leyenda,
cuando vieron este cuadro por la primera vez, hicieron la pregunta, ¿quién hizo esta mierda? Entonces, fíjense ustedes que los generales franquistas, por ejemplo, no estaban de acuerdo que eso era libertad de expresión. Y ahí tenemos cosas mucho más complejas. Por ejemplo, ¿esto es libertad de expresión? Imagino que la mayoría de ustedes van a decir que no, y muy bien, pero la Suprema Corte de Estados Unidos, por ejemplo, ha autorizado este tipo de manifestaciones racistas con la salvedad de que no deben llevar a la inminencia de una violencia concreta. Pero este tipo de manifestaciones, por ejemplo, en la legislación europea, sería totalmente imposible. Entonces, de nuevo, ¿no? Mismo entre democracias consolidadas hay divergencias entre las altas cortes de lo que es o lo que no es protegido por la libertad de expresión. Y esta imagen, por ejemplo, que es una imagen de un discurso famoso del reverendo Martin Luther King, aquí tengo una pregunta importante para ustedes. ¿Quién ejerce la libertad de expresión en esta imagen? Y las respuestas son los dos. El reverendo Luther King al hacer su discurso y toda esta multitud de gente al interactuar con él. Y eso es importante porque es fundamental de comprender una característica central de la libertad de expresión, que es un derecho individual y también es un derecho colectivo. Y puede ser individual de la manera más solitaria posible. O sea, cuando esta chica, Anne Frank, estaba escribiendo su diario en un sitio secreto en Ámsterdam. Hoy el diario, por supuesto, es una cosa universal, traducido a no sé cuántas lenguas, pero en este momento que ella escribía, ejercía su libertad de expresión de la manera más solitaria posible, ¿no? Entonces, de nuevo, para ver las varias dimensiones y los varios ángulos de la libertad de expresión. Este dibujo que está ahí en la pantalla es la primera prensa que fue desarrollada por Gutenberg o inventada por Gutenberg en 1400 algo, si no me equivoco. Entonces, una de las tecnologías que más ayudaron a expandir la libertad de expresión y por muchos siglos fue la referencia más importante de la discusión de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero eso se ha ganado un montón de variaciones y hoy en día estamos hablando de eso, ¿no? De la conectividad global, de la Internet, de la inteligencia artificial y etcétera. Y nada de eso cambia la idea central de que la libertad de expresión, ella tiene como plataformas ciertas tecnologías que pueden ser el banco de la plaza, puede ser la prensa o puede ser la fibra óptica, pero la esencia es la esencia del derecho tal como está plasmado ahí, como vamos a ver en un rato en el artículo 19 de la Declaración Universal. Y bueno, y algunas veces tenemos situaciones que también son de frontera. ¿Este tipo de protestas es libertad de expresión o no? Quizás el señor este que está recibiendo el pastel en el rostro no esté tan feliz con la situación, ¿verdad? Y después tenemos la libertad de expresión en sus aplicaciones fundamentales, ¿no? Como es el caso de los Panama Papers, que a través de un consorcio global de periodistas hace un ejercicio absolutamente plural y con consecuencias importantísimas de la libertad de expresión, en este caso de la libertad de prensa. Y muchas veces, desafortunadamente, la libertad de expresión sigue a las últimas consecuencias, ¿no? Esta foto es de un joven que puso fuego en su propio cuerpo en Tunisia y este fue el momento disparador de la llamada primavera árabe. Entonces, fíjense ustedes que acá él está usando su libertad de expresión de la manera más extrema posible. Entonces,
cómo fue la construcción de la libertad de expresión históricamente. Y eso es una pregunta fundamental porque vamos a ver en una diapositiva más, creo, la libertad de expresión plasmada en un párrafo en la Declaración Universal, pero este párrafo es resultado de siglos y siglos de gente que sin ningún tipo de exageración dio su vida en nombre a la libertad de expresión. Y esta construcción de los varios famosos, de los Sócrates, de los Galileos, de las mujeres que fueron quemadas por la Iglesia Católica en el medievo, de Alan Turing, de los periodistas que perdieron su vida o de los artistas que fueron censurados por las dictaduras, pero también de la gente común y corriente que no está en los libros de historia, es, es este ejercicio concreto y muchas veces la persecución a este ejercicio que permitió la construcción de la idea de libertad de expresión que hoy aplicamos como un estándar internacional, ¿no? Como yo decía, si ustedes miran la historia de lo que ha pasado con varias figuras históricas, este señor es Sócrates, condenado y a la pena de muerte ¿por qué? Por el ejercicio de la libertad de expresión, porque los jueces que condenaron a Sócrates no estaban de acuerdo de cómo él enseñaba a los jóvenes. Ya hablamos de Galileo, ya hablamos de lo que la iglesia consideraban brujas, que la verdad eran las primeras científicas que osaban desafiar el conocimiento religioso que había en aquel momento. O de Alan Turing, que fue una figura clave para resolver la situación de la Segunda Guerra Mundial, pero después fue condenado por el sistema judicial británico por hacer su expresión sexual pública, ya que él era homosexual. O personas como Mandela, que quedaron 30 años en la cárcel. ¿Por qué? Por el ejercicio de la libertad de expresión política. O este señor que es Vladimir Herzog, un periodista que también desafió la dictadura militar brasileña y fue asesinado. Pero eso no son cosas de hace 60 años. Lo que pasó acá en París en Charlie Hebdo tiene un poco más de 10 años. O esta señora María Ressa, Premio Nobel de la Paz, que hasta hoy tiene varios procesos judiciales contra ella en su país, las Filipinas. Entonces, estos estándares internacionales tienen que ver con eso, no son un concepto ideal, ellos son resultado de una construcción histórica que tiene que ver con la sangre de toda esta gente que literalmente puso sus vidas a servicio del uso de la libertad de expresión para sus consecuencias últimas, que son sobre todo poner en cuestión el poder y etcétera, ¿no? Ahora, esta construcción generó un conjunto de estándares que vienen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasa por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero la libertad de expresión es tan transversal como yo decía, ¿no? Ustedes se acuerdan allá de la foto del bebé, es tan transversal a nuestra existencia como seres humanos que si ustedes miran todas las convenciones de derechos humanos que son sobre otras temáticas, no son sobre libertad de expresión, la Convención sobre los Derechos del Niño está allá en el artículo 12.13, la libertad de expresión del niño, niña y al adolescente, la Convención sobre los Derechos de la Mujer, de las personas con discapacidad, la Convención sobre la Diversidad de la UNESCO, la Convención Anticorrupción, etcétera, etcétera. Todos estos tienen artículos específicos sobre libertad de expresión porque demuestra cuánto este derecho es transversal e importante para la garantía de los demás derechos.
Y por eso la agenda de la libertad de expresión es tan amplia, ¿no? O sea, tiene que ver con la libertad de expresión individual, cómo se aplica eso en el contexto del derecho penal, de los derechos civiles, el equilibrio vis a vis a otros derechos, la seguridad de periodistas, el tema de las protestas, la diversidad de pluralismo, el acceso a la información pública, las cuestiones relacionadas al mundo digital, a procesos electorales, derecho de respuesta, la privacidad, el discurso del odio, el mal llamado derecho al olvido, las fake news, etcétera, etcétera. Entonces, y estos temas todos, de una manera o de otra, están llegando a los tribunales, con lo cual jueces y juezas en el mundo todo, que antes era muy raro que tuvieran que tomar decisiones sobre libertad de expresión, hoy es algo casi que cotidiano que tengan que enfrentarse con una temática que se relacione a la discusión de la libertad de expresión. Entonces, para ir cerrando, ¿no? O sea, ¿cuál es el estándar que tenemos hoy? El estándar central es el artículo 19 de la Declaración Universal, que nos da unas pistas muy importantes para la toma de decisiones judiciales sobre libertad de expresión. La primera cosa, el artículo ya empieza diciendo todo el individuo tiene derecho a la libertad de expresión. No está diciendo los adultos, por lo cual los niños, niñas y adolescentes también tienen libertad de expresión. No está diciendo un grupo específico, no está diciendo los periodistas, los taxistas, los jueces, todo el individuo. Siquiera habla de ciudadanos, por lo cual los extranjeros en un país también tienen derecho a la libertad de expresión. Entonces, fíjense ustedes cuán abrangente, abarcativo es el artículo. Después define la libertad de expresión utilizando 3 verbos. El derecho de difundir, que es lo que más se asocia a la libertad de expresión, el hablar, pero también los derechos de investigar y recibir. Y acá es importante porque el acceso a la información, o sea, la búsqueda por información y la recepción de información, son elementos clave de la libertad de expresión y tan importantes como el derecho de hablar, ¿no? Entonces, no podemos olvidar que la libertad de expresión tiene estos 3 pilares: la difusión, pero también la investigación y la recepción. Y después los padres y madres de la Declaración Universal dicen sin limitación de fronteras, eso en 1948, o sea, con lo cual fíjense ustedes que la Internet, que es un medio global, no genera ningún problema la aplicación de este artículo porque dice sin limitación de fronteras. Y por cualquier medio de expresión, no limitaban a los medios que existían en aquel entonces. Bueno, el artículo 19 de la Declaración Universal es reglamentado por el artículo 19 y 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y estos 2 artículos son importantes porque repiten lo que está allá, pero en el párrafo tercero establecen algunas reglas del juego, porque dicen, la libertad de expresión es eso, pero hay deberes y responsabilidades. Ahora, con lo cual se dice, hay situaciones en que ella puede ser limitada o reglamentada o es restringida. Ahora, para que esto ocurra, algunas reglas tienen que ser aplicadas. Y entre ellas está que cualquier limitación tiene que ser expresamente fijada por la ley y ser necesarias para 2 cosas: asegurar el respeto a los derechos y a la reputación de los demás, y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas. Restricciones no quieren decir una prohibición ex ante, una censura previa. Quiere decir que, bueno, si alguien hace estas cosas, puede estar bajo distintos tipos de sanciones ulteriores por el Poder Judicial. Y estas sanciones tienen que ser proporcionales. Puede ser una multa si fuera algo chico, puede ser un derecho de respuesta o, en casos muy graves, puede ser una sanción penal, ¿no? Ahora, solo hay 2 condiciones. Fíjense ustedes, ¿por qué dije que el artículo 19, perdón, no habla de censura previa? Habla de restricciones una vez que el discurso ya esté producido. Solo hay 2 situaciones en que el legislador internacional habla de discursos no autorizados. Y estas 2 situaciones están en el artículo 20. La primera es: toda propaganda a favor de la guerra es prohibida por la ley.
Entonces, por ejemplo, alguien dice a ustedes que mañana el ABC Color de Paraguay va a publicar un editorial defendiendo que Paraguay entre en guerra contra Brasil y esta persona pide que ustedes prohíban la publicación de este editorial. Esto estaría autorizado por el artículo 20 del pacto, porque la propaganda a favor de la guerra no es un discurso autorizado. Y la segunda cosa es la apología al odio nacional religioso, el llamado discurso del odio. Pero fíjense ustedes, el discurso del odio que lleva a una incitación concreta a la violencia, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en los detalles. La Convención Interamericana repite más o menos la lógica del Sistema Universal de Derechos Humanos. En el caso de la Convención Americana es el artículo 13. Lo que es muy interesante en la Convención Americana es que es más explícita en hablar de la prohibición a la censura previa y añade la idea de que la censura indirecta también es prohibida. Porque en muchos países está pasando eso. No mandan al periodista a la cárcel por lo que el periodista dijo, pero inventan que el periodista no paga los impuestos y no sé qué, y mandan al periodista a la cárcel por otra razón. Pero al fin del día lo que quieren hacer es censurar a la prensa, ¿no? Para terminar, tres características fundamentales de la libertad de expresión, las cuales ya hablamos a través de las imágenes que discutimos. Es un derecho fundamental para la realización del ser humano como ser humano, ¿no? Somos seres comunicativos. Dos, es fundamental para el ejercicio de otros derechos. O sea, una mamá que protesta porque su hijo o su hija no tiene vacuna, lo que ella quiere es una garantía del derecho a la salud. Pero si no tiene la posibilidad de ejercicio de la libertad de expresión en primer lugar, no logra garantizar el derecho a la salud en segundo lugar. Entonces, la libertad de expresión tiene esta esta segunda función de que es un derecho central para garantizar otros derechos. Y claro, es una garantía de los regímenes democráticos, no hay elecciones libres y justas en un lugar donde no haya libertad de expresión. Entonces, esta triple función en general es lo que es utilizado por las cortes internacionales para decir por qué la libertad de expresión tiene una protección tan robusta en el sistema universal de derechos humanos. Y un otro elemento central es que la libertad de expresión tiene tres características fundamentales. Como ya mencionamos también, es un derecho de todas las personas y no solo de un grupo o de un individuo en particular. La libertad de expresión tiene una dimensión individual y colectiva, como vimos allá con la imagen del reverendo Luther King. Y hay deberes y responsabilidades, pero estas cuestiones tienen que estar y seguir criterios muy específicos. Entonces, si bien hay limitaciones, como vimos del discurso del odio, la propaganda para la guerra, la seguridad nacional, también es cierto que las cortes han establecido una jurisprudencia de que hay discursos que son especialmente protegidos. Entonces, por ejemplo, la privacidad, o sea, la reputación de alguien, es algo que puede generar una limitación a la libertad de expresión. Sin embargo, los funcionarios públicos tienen menos privacidad en el ejercicio de la función pública, por supuesto, que cuando comparado con otros ciudadanos. Por ejemplo, si yo hago una crítica muy ácida a mi abuela, que no es una funcionaria pública, esto podría tener ciertas limitaciones a la libertad de expresión. Pero si yo hago una crítica a un senador, a un diputado, a un juez, bueno, ellos no tienen el mismo nivel de protección comparado a mi abuela, porque el discurso crítico a los funcionarios públicos, de acuerdo con las cortes internacionales, es un discurso especialmente protegido. Y entonces, bueno, para cerrar, ¿cómo el Sistema Universal de Derechos Humanos ha sugerido a los poderes judiciales que tomen decisiones sobre eso con toda esta, ¿no? Esta historia, esta larga historia de varios milenios de libertad de expresión? Una de las herramientas prácticas es lo que se llama del test tripartito, el test de tres partes. Entonces, cuando ustedes jueces están delante de una situación y se hace la pregunta, ¿hago una restricción a la libertad de expresión o no? Deben siempre aplicar este test de tres partes.
que la primera cosa es la legalidad, o sea, cualquier restricción a la libertad de expresión tiene que estar establecida en una ley aprobada por un parlamento democrático. O sea, una cosa que salga de la cabeza de un ministro o de un director de un órgano regulador y etcétera, que no esté en una ley aprobada por un parlamento, ya no pasa por la primera parte del test. La segunda parte del test es la legitimidad, lo que significa que aunque sea una ley aprobada por un parlamento, el contenido de la ley tiene que respetar los temas que están establecidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, si la ley dice, bueno, en este país no se puede hablar mal del Olimpia, bueno, eso no es parte de los criterios de legitimidad, porque hablar mal de un equipo de fútbol no está en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, pero si es una limitación al discurso del odio, bueno, ahí sí es algo que está ya entre los criterios de lo que se puede ser limitado. Ahora, solo eso no es suficiente. El juez tiene que analizar la legalidad, la legitimidad, pero tiene que también hacer la tercera parte del test, que es la más compleja. ¿Esta restricción realmente es necesaria y proporcional? Una cosa es un tweet diciendo algo de un señor que tenga 3 seguidores, que puede ser un discurso del odio, pero que las consecuencias serían prácticamente nulas. Otra cosa es una persona que tenga 50 millones de seguidores. Entonces, esta parte de la necesidad y proporcionalidad de la medida, tanto de lo que pasó cuanto de lo que el juez o la jueza van a ordenar, son parte fundamental del test de 3 partes y es como las cortes internacionales toman decisiones sobre libertad de expresión. Muy bien, si miramos el futuro, la gran discusión es cómo el ecosistema digital, la Internet, si queremos resumir de esta manera, y la inteligencia artificial están impactando estas cosas. Yo no voy a entrar en los detalles porque mi tiempo ya se agotó, pero seguramente en las preguntas podemos seguir ahondando en esto. Yo quería decir el siguiente: hay que tener muy claro que la novedad para efectos de la discusión sobre libertad de expresión, las restricciones o no, la novedad, por ejemplo, no es las mal llamadas fake news o la desinformación. Al mismo momento que el ser humano inventó la verdad, hace no sé cuántos miles de años, inventó la mentira. O sea, lo que es nuevo no es mentir o desinformar. El mismo pasa con el discurso del odio. En el mismo momento que inventamos el amor, inventamos el odio. O sea, el nuevo no es el discurso del odio. Lo que es el nuevo es lo que yo llamo de los 4 Vs. La velocidad, o sea, estas cosas son muy rápidas. El volumen, o sea, lo que antes alguien decía en un banco de una plaza, hoy puede decir a miles de millones de personas con un clic. La viralidad, o sea, no se queda contenido solo en un espacio restricto, puede ir a todos lados. Y con la inteligencia artificial hay un cuarto V que es muy importante, que es la verosimilitud. Estas cosas parecen reales. No es solo de que, bueno, nos engañamos y etcétera. Uno ve una llamada deepfake y realmente parece que aquello que está ocurriendo está ocurriendo. Y entonces eso genera complicaciones a la toma de decisiones sobre libertad de expresión, que no son las mismas complicaciones que teníamos antes. Entonces, para concluir, aunque los principios sigan siendo válidos, el trabajo de ustedes, magistrados y magistradas, desafortunadamente está mucho más complejo. Muchas gracias y a la orden para las preguntas. Muchas gracias, Guillermo. Brillante la presentación. Tenemos algunas consultas de los compañeros, los colegas que han pasado en los grupos y de forma particular. Y una de las preguntas tiene mucha relación con lo último dicho, Guillermo, es la consulta de si el insulto personal o el escrache, como le conocemos en la región, a una persona no pública, si está dentro de lo que se conoce como el discurso protegido.
Mire, una de las cuestiones fundamentales en la protección y promoción de la libertad de expresión y la eventual restricción es que siempre decimos como parte de los estándares que cualquier restricción a casos específicos sobre libertad de expresión tienen que pasar por un debido proceso legal y por lo tanto por la decisión de un juez o de una jueza. Eh, y eso significa que el legislador internacional entendió que la libertad de expresión tiene tal nivel de importancia que no podemos tomar la decisión a granel. Es importantísimo analizar el contenido y el contexto de cada uno de los casos. Con lo cual, no es sencillo contestar a esta pregunta porque el insulto puede ser protegido. Por ejemplo, ya decía, la crítica, incluso la crítica ácida, la crítica que puede parecer incluso asquerosa, a figuras públicas, en general tiene un nivel de protección en las cortes internacionales mucho más alto que si esa misma crítica hubiera sido hecha a un ciudadano particular que no tiene una vida pública, etcétera, ¿no? Entonces, el contexto acá, que es lo que el juez va a tener que analizar y por lo tanto aplicar el test de tres partes, es fundamental para tomar esta decisión. Entonces, por ejemplo, un tipo de libertad de expresión que en general el insulto aparece con más fuerza, que es el humor. Las cortes internacionales y varias supremas cortes en el mundo ya han decidido que el humor tiene un nivel de protección incluso más alto que otros tipos de comunicación, porque el humor en general hace eso, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta porque aunque si estuviéramos en un sistema donde fuera absolutamente consensual lo que es un insulto, no sería tan difícil tomar esta decisión. Pero el problema de la libertad de expresión es que lo que es un insulto para la doctora Miriam quizás no sea un insulto para mí, y por lo tanto, ¿quién decide eso? Y cuando pasamos esta toma de decisiones a un actor estatal, entramos en un problemón, porque en general los gobiernos empiezan a decidir que es insulto todo aquello contra el gobierno que está en el poder en aquel momento. Ujú. Y eso es lo que hace con que las cosas sean complejas. El, la Corte Europea en algún momento dijo algo fundamental. Proteger la libertad de expresión cuando el discurso es algo con lo que estamos de acuerdo es fácil. El difícil es proteger la libertad de expresión cuando el discurso no nos gusta. Y este es el trabajo que ustedes como magistrados tienen más serio, que es cómo protegemos el discurso, aunque sea un discurso que incluso ustedes como magistrados no estén de acuerdo, salvaguardadas las excepciones que están allá establecidas en la legislación internacional. Perfecto. Otra pregunta, Guillermo, si una persona que ocupa un cargo oficial puede bloquear a una persona que lo insulte o sea violento en sus comentarios en las redes sociales. Esta pregunta realmente es muy actual porque se da muchísimo en las redes sociales, especialmente en Twitter, que es la red que más usan los funcionarios públicos, cuando bloquean a una persona por algún comentario que les resulte ofensivo. Bueno, de nuevo, es difícil establecer un parámetro general a cosas que tienen que mirar en situaciones específicas, pero hay algunos parámetros que las cortes de varios países ya decidieron que me parecen relevantes. Primero, si la red social del funcionario público es exclusivamente utilizada para fines privados y personales, o sea, el funcionario público apenas utiliza o solamente utiliza su red para enviar buenos días a la familia y para hablar del partido de fútbol de su equipo del corazón y para postear fotos de su risotto que quedó tan maravilloso el fin de semana. Bueno, si es solo eso, si la red es específicamente privada,
ahí la persona bloquea o no bloquea a quien le interesa, independientemente de la razón. O sea, ninguno de nosotros en nuestras redes privadas tenemos la obligación de aceptar o no comentarios independientemente de su contenido, si son buenos, malos, peores o mejores. Ahora, si la red del funcionario público es utilizada para hacer política pública, o sea, si el funcionario público, sea un ministro, un diputado, un senador, en sus redes habla de su actividad mientras funcionario público, ahí la situación cambia porque acordémonos que la libertad de expresión tiene tres verbos: el derecho de difundir, que es lo que el funcionario está haciendo a utilizar esta red, pero también tiene el derecho de la ciudadanía de acceder y recibir informaciones. Y bueno, y el funcionario público tiene que tener una cáscara más gruesa en relación a las críticas y a los insultos y a etcétera. Entonces, cuando un funcionario público bloquea al ciudadano a su red, y si esta red es utilizada para proveer informaciones que son informaciones de carácter público, lo que este funcionario está haciendo es interviniendo en el derecho de acceso a la información pública de esta persona. Y eso ya fue decidido por varias cortes. Ahora, si el comentario es un comentario que tiene un contenido de discurso del odio que puede llevar a una violencia concreta, y hay gente que dice eso, que la persona merece ser violada, que sé dónde sus hijos estudian, que, bueno, ahí son las cuestiones particulares que el juez o la jueza va a tener que decidir a analizar un caso concreto, porque este tipo de discurso no es un discurso protegido. Pero de nuevo, palabras muy ambiguas o muy con contenido muy abstracto, como insulto, por ejemplo, no son palabras que vamos a encontrar en las cortes internacionales, porque la cuestión tiene que ser precisa. O sea, qué tipo, por ejemplo, en el caso de discurso del odio, algo que yo no dije por el tiempo, la situación es tan más compleja que en general, que otros temas de libertad de expresión, que el sistema internacional, más allá del test de tres partes que yo mencioné, ¿no? Legitimidad, legalidad, legitimidad, necesidad, proporcionalidad, para discursos del odio se desarrolló un test de 6 partes, que es lo que se llama del test de Rabat sobre discurso del odio. Y ahí ustedes van a ver, y muchos jueces lo aplican porque entran en detalles mucho más específicos sobre cómo tomar esta decisión. Si ustedes buscan test de Rabat, UNESCO, van a incluso encontrar videos en español que explican cada uno de estas 6 partes del test. Gracias, Guillermo. Dicho sea de paso, para los colegas, estos puntos se encuentran tratados dentro de la caja de herramientas en el módulo 3, 4 y 6, que son, dan ejemplos y traen también jurisprudencia de la Corte Interamericana para los compañeros. Tengo una siguiente pregunta. Dice el compañero, ¿cómo se equilibra la libertad de expresión con derecho a la privacidad digitalmente? Mira, no hay una jerarquía de derechos, eso es muy cierto, así como no hay derechos absolutos, ¿no? Entonces, es muy importante que el ejercicio sea dar la máxima protección a todos los derechos, y en algunos casos es fundamental hacer una ponderación. Ahora, una primera cosa antes de entrar en la ponderación específica, libertad de expresión y privacidad, es muy importante desmistificar algo: que la libertad de expresión siempre está en oposición a la privacidad. Eso no es cierto. La libertad de expresión va de la mano con la privacidad y viceversa. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una cantidad enorme de situaciones en que la persona solo puede expresarse si tiene su privacidad garantizada, incluyendo el anonimato. Fíjense ustedes, yo decía en mi presentación que en varios países del mundo declararse homosexual resulta en una pena capital, una pena de muerte. Entonces, ustedes pueden imaginarse que en estos países la única manera que las personas homosexuales tienen de expresarse es manteniendo su anonimato.
Entonces, fíjense que ahí la privacidad es una condición sine qua non para el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, muchas veces cuando coartamos la privacidad, también disminuimos la libertad de expresión. Y en este sentido son derechos que se van de la mano. Ahora, hay situaciones en que la libertad de expresión hace un ataque indebido a la privacidad, o sea, que hay una exposición indebida de la privacidad de la persona. Y de nuevo, eso necesita ser analizado caso a caso. Por ejemplo, si un periodista publica que el político o la política A o B tiene un amante, y eso puede ser una exposición indebida de la libertad de expresión, o perdón, de la privacidad. Ahora, ¿por qué es importante mirar el contexto? Si el periodista expone que el político tiene un amante y esta amante trabaja para una empresa que recibe plata del ministerio de lo cual este político es ministro, bueno, ahí hay un interés público en saber que este señor o esta señora tiene este amante. O si este político defiende que el matrimonio es una cosa sagrada y que hay, pero al mismo tiempo tiene un amante. Bueno, los electores tienen el derecho de saber que esta persona es un hipócrita. Entonces, fíjense ustedes que no es tan sencillo hacer una regla universal. Hay que analizar caso a caso cuando la eventual violación de la privacidad por la libertad de expresión si no es autorizada o debe ser restringida o tener un tipo de sanción ulterior, no censura previa. Y ni siempre es el caso, ¿no? Por eso, por ejemplos muy sencillos que les di, pero que ocurren todo el tiempo en esta ponderación de derechos. Finalmente, claro, es un gran problema este balance anonimato, ¿no? Sobre todo en las redes, pero hay que ir con mucho cuidado con la idea de restringir el anonimato, porque la restricción al anonimato puede generar más problemas que soluciones para los derechos humanos. Entonces, hay que hacer las cosas con mucho cuidado y de nuevo, la discusión del caso a caso es fundamental porque de nuevo en muchos países autoritarios, que no son pocos, el anonimato es lo que permite la crítica, es lo que permite la rendición de cuentas y etcétera, etcétera. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el límite o hasta dónde llega la libertad de expresión de los jueces? Entonces, hace algunos años, que diría yo unos 5 años, 6 años, el entonces relator especial para la independencia del Poder Judicial de Naciones Unidas, que en aquel momento era un juez peruano llamado Diego García Sayán, que fue juez de la Corte Interamericana, etc. Él publicó uno de sus informes especiales, fue justamente sobre eso, sobre la libertad de expresión de los jueces y de las juezas. Este tema es un tema que va mucho más de la ética profesional de los jueces y de las juezas y que deberían ser un acuerdo dentro de la magistratura, ¿no? De hasta dónde llegar, que una discusión fácil de resolver desde el punto de vista legislativo, ¿no? Los jueces y juezas tienen libertad de expresión como todos los demás seres humanos, pero es cierto que hay situaciones como, por ejemplo, hablar sobre un caso que está todavía por ser resuelto, lo que puede generar un pedido de impedimento, etcétera, etcétera, que son cuestiones de la lógica del ejercicio de la profesión que necesitan ser equilibradas dentro de preferencialmente códigos de ética de la magistratura y etcétera. Hay decisiones de cortes internacionales sobre eso. Una de las más importantes es un caso de Honduras, que la Corte Interamericana tomó una decisión pro libertad de expresión de jueces que perdieron sus cargos por hacer una crítica a la idea de que hubo
golpe de Estado en Honduras, en aquella situación del entonces presidente Zelaya, y la Corte Interamericana decidió que los jueces en aquel momento tenían que tener su libertad de expresión protegida, deberían hablar sobre la crisis constitucional y por lo tanto ordenó el Estado hondureño que en la visión de la Corte violó la libertad de expresión de los jueces, a reintegrar estos jueces a sus carreras y etcétera, etcétera. Entonces, yo a quien está interesado en este tema recomendaría que busquen el informe del relator especial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, sobre libertad de expresión de jueces y esta decisión de la Corte Interamericana en el caso de jueces hondureños, que entra en varios detalles sobre este tema, sobre la libertad de expresión de jueces y juezas. Tengo una pregunta donde coinciden dos colegas respecto a cuál es su opinión con relación a la resolución del juez brasilero en contra de la red social X. Si no se abusa de la libertad de expresión como excusa para acaparar el poder, dice. No, yo no puedo comentar un proceso judicial que está en curso, pero puedo dar algunos parámetros de cómo se puede analizar una situación como esta utilizando los estándares que yo he mencionado, ¿no? O sea, en aplicar, si uno mira un caso como este, ¿no? O sea, independientemente de la situación concreta brasileña, la, la suspensión de una plataforma a través de la cual la gente hace uso de su libertad de expresión. Entonces, la primera cuestión es, de nuevo, la legalidad. ¿Está previsto en la legislación del país A o B o C que plataformas digitales puedan ser suspendidas en función de ciertos criterios? Bueno, si eso está, se pasa la primera parte del test. Y ahí vamos a la segunda, que es la legitimidad de la decisión. En este caso, por ejemplo, si entiendo lo que dice el juez brasileño de la Corte Suprema, es que la decisión fue tomada de la suspensión porque la empresa estaba haciendo obstrucción de justicia a no aceptar cumplir una decisión judicial. Entonces, obstrucción de justicia es un criterio legítimo de acuerdo con los estándares internacionales para tomar una decisión que eventualmente genere restricciones a la libertad de expresión. Sí, eso es un criterio legítimo. Y ahí viene la tercera parte del test, que es la más difícil y que ahí es lo que hay que ponderar en este caso concreto, la proporcionalidad de la medida, la necesidad y la proporcionalidad de la medida. Y la necesidad tiene que ver con si hubo repetidas tentativas del Poder Judicial de resolver un problema que fueron frustradas, con lo cual se podría decir que el criterio de la necesidad se cumplió. Y la proporcionalidad tiene que ver, es justificado que no sé cuántos millones de personas queden sin poder ejercer su libertad de expresión a través de una determinada plataforma. Eh, porque hay los problemas anteriores que pasaron por el test. Entonces, estos son los elementos que los jueces tendrán que analizar y eso tiene que ver, bueno, hay otras plataformas que las personas pueden utilizar, no hay otras plataformas, cuántas veces fue, cuál era la característica de la sanción, se intentó. Una de las cuestiones claves de la libertad de expresión desde el punto de vista de lo que va a hacer el juez es siempre, la recomendación de las Cortes Internacionales es siempre utilizar los métodos menos intrusivos a la libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, bueno, si hay una querela, por ejemplo, de la cuestión de intimidad o lo que sea, o de calumnia, quizás la mejor forma es utilizar un derecho de respuesta, o sea, ordenar una orden judicial de derecho de respuesta, porque eso puede resolver el problema, o sea, lo que se sintió ofendido, bueno, acá está mi respuesta. Y eso, fíjense ustedes, no disminuye la libertad de expresión, esto amplía la libertad de expresión. Pero bueno, si en un caso de derecho de respuesta el otro día se hace lo mismo y el tercer día se hace lo mismo, el juez puede decir, bueno, pero el derecho de respuesta no está funcionando. Intentamos
esta sanción menos intrusiva, pero es necesario escalar a una sanción más fuerte, una multa o lo que sea. Bueno, pero si en varios días de multas la cosa sigue ocurriendo, bueno, quizás el juez tenga que tomar una decisión más fuerte. Entonces, casos como este brasileño, lo que hay que analizar es esta complejidad, o sea, fue la primera vez que se intentó avisar a la empresa de que eso no podía ser, cuáles eran las características, cuántas veces se hizo, y de nuevo, aplicando el teste de tres partes siempre ayuda a ver cuál es la compatibilidad de la decisión con los estándares internacionales de derechos humanos. Sí. Perfecto. Una otra pregunta, esta es una pregunta que hace bastante tiempo la tengo y sin respuesta. En un caso particular que se suscitó acá en Paraguay respecto a un juez penal de garantías que tenía la fama de ser el más garantista entre los jueces penales, hoy día retirado de la magistratura, jubilado, fue víctima de una situación de un ataque en redes sociales, especialmente en Twitter, donde una fanpage alza un recorte periodístico de ABC Color respecto a una resolución judicial donde le da la libertad a una persona que fue imputada por abuso sexual en niños. Y esta fanpage comparte este recorte periodístico y vienen los comentaristas de esa publicación y dicen tenemos que violarle a su esposa, violemos a su esposa, llevémoslos al paredón, violémosles al señor para que sienta qué es lo que se siente ser víctima de un abuso sexual. Entonces recurre a la fiscalía pide el informe oficial con toda la traducción, con todo el trámite y el costo que tiene para la justicia paraguaya, solicitar un informe internacional con la traducción correspondiente, etcétera, y le remite este pedido de informe respecto a los datos del administrador de ese perfil. Y Twitter responde simplemente que el pedido de la justicia paraguaya choca con la libertad de expresión y que por ello no otorga la información que se le requería para tratar de individualizarle a las personas, tanto a quien publicó como a los que comentaban, los perfiles que comentaban. Y en ese sentido, en ese contexto, en esta casuística, hasta dónde llega la prerrogativa de la red social como para sopesar, valorar y responder de esa manera a un pedido oficial. Referir solo que choca con la libertad de expresión, en consecuencia, no informan. Bueno, mira, bueno, yo no conozco el caso en concreto, pero por lo que usted está comentando, por supuesto que la plataforma tiene que tener amplio derecho de defensa en poner su punto, como en cualquier otra situación del debido proceso legal, ¿no? Ahora, una, una situación donde el contenido de la libertad de expresión está independientemente de estar de acuerdo, en acuerdo o no con la decisión del magistrado o la magistrada, que el contenido está incitando a una violencia concreta, este tipo de contenido no es protegido por la libertad de expresión. Entonces, si bien la plataforma tiene el derecho de hacer este punto, no creo que ninguna corte internacional diría que un contenido con estas características es un contenido protegido por la libertad de expresión. Ahí el detalle de cómo es el próximo paso del proceso judicial, de nuevo, tiene que aplicar el test de tres partes, no por la necesidad necesariamente por la libertad de expresión de la plataforma, pero hay que ver si todos los comentaristas que estarían implicados estaban violando la libertad de expresión o no, porque quizás algunos de los comentarios no tenían un contenido que no es prohibido, o sea que es un contenido legítimo. Entonces, esto todo es lo que es parte del test de la proporcionalidad. Ahora, en relación a las plataformas, por eso es importante, o sea, un punto acá es el rol del juez y de la jueza, y el rol del juez y de la jueza es tomar decisiones sobre casos particulares.
Ahora, hay un punto que es la discusión actual en el mundo en este momento, que es cuáles son las políticas públicas de gobernanza de estas plataformas que tienen que ser mejoradas, o sea, antes de que se llegue al sistema judicial. Y estas políticas tienen que ver con varias cuestiones. Por ejemplo, estas plataformas son muy poco transparentes en cómo hacen todo eso. Entonces, cómo hacen sus políticas de moderación y de curaduría de contenidos. Estas plataformas, muchas de ellas no tienen análisis de riesgo de cuando cambian sus términos de condiciones o cuando lanzan nuevos productos. Entonces, hay una discusión global. La UNESCO ha sugerido un sistema para eso, que si ustedes tienen interés, el documento se llama Líneas Directrices para la Gobernanza de Plataformas Digitales, que no tiene nada que ver con reducir la libertad de expresión, tiene que ver con reglas del juego más claras sobre los procesos de cómo estas plataformas están organizadas, más allá que el contenido específico. En otras palabras, una pieza de contenido en particular, un tweet, un post de Instagram o lo que sea, si restringir o no este contenido en particular, tiene que ser una decisión de un juez que pase por un debido proceso legal. Ahora, hay maneras de resolver esta cuestión que son maneras mucho más amplias, que no entran en el debate de los contenidos, pero sí entran en el debate de la transparencia, de la propiedad, de las análisis de riesgo, de cómo se hacen análisis de moderación de contenidos. Entonces, estos debates son debates que son anteriores al proceso judicial, son debates que deberían ser debates regulatorios y de gobernanza con ciertas reglas del juego para también hacer la protección de la libertad de expresión. Otra pregunta dice, ¿cuál es su opinión sobre el Consejo Asesor de Contenido que usan las plataformas? ¿Son tribunales paralelos? Miren, las experiencias de autorregulación, que son estos tipos de consejos, o sea, cuando las plataformas crean un órgano que no tienen poder de justicia, ¿no? O sea, es un órgano para, como es el caso, por ejemplo, de los periódicos de los defensores del lector o de los llamados consejos de prensa y etcétera. Esos son cuestiones bienvenidas, pero desafortunadamente, la experiencia de los últimos 15 años ha demostrado que estas soluciones autorregulatorias no son suficientes. O sea, ellas pueden mejorar, pero no resuelven el problema. Entonces, por eso, por ejemplo, la UNESCO habla de un sistema de gobernanza y no de un sistema de regulación. El sistema de gobernanza debe tener experiencias autorregulatorias como esta que fue referida en la pregunta, pero también debe tener elementos regulatorios que vengan del Estado a través de órganos reguladores independientes. Y debe tener la participación del Poder Judicial y debe tener la participación de la ciudadanía y del periodismo. Entonces, este tema es un tema tan complejo que no se va a resolver solo con no hay una bala de plata que resuelve el problema. Hay que tener un sistema de gobernanza complejo en lo cual la autorregulación tiene su función, pero no es suficiente. Y por lo tanto hay que tener elementos regulatorios, corregulatorios de la sociedad civil, de los periodistas, del Poder Judicial. Al fin del día, no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra para resolver desafortunadamente un problema que está generando impactos. Cuando digo problemas, las externalidades negativas de estas plataformas y de las redes sociales que han generado problemas desde gente que por la desinformación que existe no vacuna a sus hijos o a sí mismos y eso genera problemas graves de salud pública o toman decisiones que llevan a suicidio o que toman decisiones electorales malas porque tienen mala información sobre a quién está votando, etcétera, etcétera, sin dejar de reconocer
que estas mismas plataformas han generado enormes contribuciones a la sociedad, no las plataformas, las empresas, la posibilidad de comunicarse globalmente a través de los servicios de Internet. Enormes oportunidades a las sociedades desde el punto de vista de la educación, de la salud. O sea, por ejemplo, yo hablé del problema de las vacunas por la desinformación, pero es esta misma red global de intercambio de conocimientos y ideas que permitió generar en tiempo récord las vacunas para el COVID-19, porque fueron cientistas de todo el mundo intercambiando informaciones a través de la Internet que permitió generar las vacunas en un tiempo tan reducido de meses. Entonces, fíjense ustedes que no podemos tener una visión maniqueísta de que o es eso o es aquello. Es algo complejo y como siempre la solución está en el medio y tenemos que entender esto, que no hay soluciones sencillas para problemas complejos, ¿no? Y respecto a la gobernanza, algunas líneas directrices para la gobernanza, para conseguir esa conjunción de instituciones e igualmente algunas normativas. Sí, sí, nosotros, si ustedes buscan ahí en los sistemas de busca líneas directrices para la gobernanza de plataformas digitales UNESCO, van a encontrar un documento bastante detallado que es el resultado de 2 años de consultas en todo el mundo. Hemos recibido 10.000 comentarios a este documento veniendo de 134 países. Yo diría que hoy es la propuesta más robusta a nivel global, incorporando las percepciones del norte global y del sur global, porque hoy la regulación, vamos a decir así, más amplia que existe de gobernanza sobre las plataformas digitales es la legislación europea, que se llama DSA, Directive of Social Audiovisual Services. Pero la regulación europea es algo que está hecha para el contexto europeo. La propuesta de la UNESCO, Líneas Directrices para la Gobernanza de Plataformas, fue construida con insumos viniendo de todos los continentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay elementos, y muchos magistrados participaron de esta conversación. Van a ver que ahí hay muchos elementos que pueden ser útiles también para los debates de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado al límite de nuestro horario, Guillermo. En realidad siguen las preguntas, es un tema muy actual, más aún con los últimos acontecimientos regionales. Hay muchas preguntas al respecto. Agradecemos todo el contenido, las respuestas a las preguntas totalmente